Este que ven aquí tirado en el suelo morimundo es nuestro prota, el cual el monje le pregunta cuáles serían sus últimas palabras, y rezando le dice que quizás renazca y llegue al nivel en su próxima vida. Y nuestro prota le dice que si tuviera una próxima vida, quisiera vivirla como él desee. Pero expliquemos por qué está muriendo. Y es que la tumba del dragón divino sin sombra fue descubierta en Sichuan. Los famosos clanes y sectas de la facción del orden habían desplegado sus fuerzas en Sichuan, en medio de la batalla contra la secta demoníaca, para poder reclamar los tesoros que el dragón divino había robado. El demonio celestial que supo de eso lo envió a Sichuan para investigar la tumba. Sin embargo, ahora no era el blanco de ataques de la facción del orden, sino que está ante la traición de su discípulo y hermano, Soberano Asesino Alegre, segundo discípulo del demonio celestial. El antes dicho dice que incluso después de ser envenenado con la toxina secreta del clan Tang, nuestro prota sigue siendo capaz de mostrar esa destreza marcial. Realmente, Yeon Su-un es impresionante. Continúa diciendo que los rumores decían que su talento sobrepasaba el del líder de la secta, y parece que no estaban equivocados, diciendo que el prota debe ser eliminado ahora. Yeon pregunta si no había dicho ya que no estaba interesado en el puesto del líder de la secta, y este le dice que parece que otros piensan lo contrario. Y Yeon le pregunta si no está actuando de esa manera después de haber escuchado que en comparación a él, tiene un talento mediocre. Le pregunta si no sería mejor dejar las cosas así. Tiene las orejas muy pequeñas para alguien que piensa ser líder de la secta, y todo por ese complejo de inferioridad que tiene, haciendo que este arda de la rabia, y de repente comience a reír, y dejando salir su energía, dice que viendo cómo se burla de él descaradamente, es porque parece que se ha quedado sin fuerzas, comenzando la pelea. Yeon dice que es realmente rápido, y este le dice que está a la puerta de la muerte, ya que se ve completamente diferente a como se veía antes. Después de ese ataque, Yeon escupe sangre, y es que el veneno se ha esparcido por todo su cuerpo, y solo le queda una porción muy pequeña de ki, pidiéndole a su hermano que se rinda ya. Y Yeon le dice que aunque su cuerpo sea un completo desastre, no está hasta el punto que no puede encargarse de él. El asesino alegre dice que parece que no será necesario que se enfrente a él, y Yeon le pregunta si piensa retirarse. Si de verdad el asesino alegre piensa darle la espalda a un enemigo. Pero es entonces cuando se da cuenta, comenzando el asesino a reírse, y le pregunta si ahora siente la energía de esos bastardos. Si no quiere pasar la humillación de ser capturado por esos bastardos, debería ofrecerle obedientemente su cuello. Él lo matará de la forma más indolora posible, ya que es su hermano discípulo. Y Yeon, comenzando a reírse histéricamente, le cuestiona por qué le hace esa pregunta, si sabe cómo es su terrible personalidad. Él nunca se morirá solo. El asesino le pregunta qué clase de amenaza es esa, pero se da cuenta de lo que está haciendo. De repente ha comenzado a concentrar su ki y a expandirlas afuera, formando una enorme bestia en su espalda. Preguntándole a nuestro prota por qué se sorprende. ¿No aprenden todos al menos un arte marcial prohibida en su vida? Esta es un arte prohibida llamada técnica definitiva, que otorga un potencial explosivo. El asesino le pregunta si no sabe cuál es el costo de usar esa técnica. Tras usarla, obtienes una muerte realmente dolorosa, y Yeon le dice que no importa si muere o no, ya que será capaz de llevárselo con él. Ellos seguirán juntos esta vida. Y antes de morir, viene su prota dice que con ese poder, con esa técnica prohibida, es comparable a los más fuertes de la secta, los 8 soberanos celestiales. Pero, viendo lo mejor dice que no, incluso podría ser mucho más fuerte que ellos. Tras la explosión, estos se preguntan qué es esa gran energía, y se dirigen rápidamente al lugar. Mientras tanto, este yace muerto en el suelo, pero nuestro prota, sin pensarlo 2 veces, decide asegurarse de que realmente esté muerto. Hasta que su cuerpo no lo soporta más y cae rendido en el suelo. Y es entonces que llegamos al presente. Tras verlo, dicen que esa persona es el legendario dragón escondido Yeon Su-un, y se preguntan de quién será el cadáver que tiene enfrente. Es difícil identificarlo, ya que ha sido bastante dañado, pero viendo el anillo, dicen que quizá fue una disputa entre miembros del mismo clan.
acercándose uno de los que vino con el monje. Dice que parece que ese hombre todavía sigue vivo. Mientras tanto, nuestro prota dice que no pasó un solo día en el que viviera como él quisiera, incluso desde que entró a la secta demoníaca, sin mencionar que cuando era joven fueron sus propios padres los que lo vendieron a dicha secta. 10 largos años estuvo atrapado en la cueva del demonio escondido. Para sobrevivir a ese infierno mató y mató. 10 años después de eso, entre la lucha y la traición, sobrevivió desesperadamente, pero no fue capaz de conseguir nada que realmente quisiera en sus manos. Y pensando en eso, se da cuenta que nunca ha hecho nada por su propia voluntad en la vida. Y al final, se encuentra con la muerte, después de haber sido traicionado por su propio hermano. Así comienza Emperador de la Espada de la Sombra Lunar. Tras cerrar los ojos, comienza a escuchar varias voces y se pregunta qué es eso. Tras abrirlo, logra ver a 2 personas y dice que definitivamente murió, preguntándose si está en el inframundo. Vuelve a cerrarlo y comienza a ver que le están haciendo daño, diciendo que realmente le duele. Y de repente, abre la boca y dice que dejen de hacerle daño, preguntándose qué rayo le pasa. Y tras ya verlo, dice que ese es el bastardo que lo tomó cuando sus padres lo vendieron, preguntándose por qué de todos los posibles tuvo que ser ese tipo. Dice que tiene que tener muchas ganas de morir. Y John dice que ese es el bastardo que lo llevó dentro de la cueva del demonio escondido, pero no le cortó las extremidades después de eso. Y es entonces cuando está acercándose lo llama mocoso, cosa que sorprende a nuestro prota. Dice que si vuelve a decir lo que dijo otra vez, realmente le cortará la lengua. Y Jeon, muy enojado, le pregunta por qué lo llama mocoso. Sin embargo, tras ver hacia su izquierda, nota en su reflejo que él realmente es un mocoso. Mientras se pregunta por qué se veía así cuando era joven, le mete una patada y ya en el suelo comienza a pegarle repetidas veces. Jeon se pregunta si acaso no murió, entonces ¿por qué está sintiendo dolor? Y parándose, dice que definitivamente ese es el hombre que lo arrojó a la cueva de los demonios ocultas. Viendo el lugar, dice que ese es el sitio donde se quedó antes de ser echado a la cueva, y se da cuenta que lo que le está pasando podría ser una regresión. Ya luego, vemos a todos los maleantes comiendo, y nuestro prota sentado en una esquina, que se pregunta si la regresión siquiera es posible. Se pregunta si fue por la oración de ese budista, y los maleantes comentan que hay un artista marcial cerca, uno perteneciente a la Alianza Murin, por lo que deberían darse prisa y borrar sus huellas e irse del lugar, comenzando estos a reírse de los artistas marciales. Y uno le dice al otro que si los ancianos en realidad se involucran, serían como simple moscas para ellos. Dicen que la espada de flujo celestial se volvió un anciano a la edad de 40 años, a pesar de que no es de las 9 grandes sectas y de los 5 mayores clanes. Y de entre el grupo, uno se para y va directo a nuestro prota, y tomándolo se lo echa al hombro, y le dice a los otros que deberían dejar de parar de decir tonterías y volver al culto lo más rápido posible. Y Jeon dice que no puede ser arrastrado al culto de esa manera, ya que si lo hace, tendrá que volver dentro de la cueva demoníaca. Se dice que la cueva del culto es el centro de educación, donde se cultivan expertos en crecimiento. Sin embargo, ese es el infierno sobre la tierra, donde conspiraciones, traiciones y batallas secretas brillan salvajemente. Un lugar donde los niños están dispuestos a sacrificar sus vidas y a hacer todo lo que puedan para sobrevivir. Ese no es un lugar donde puedes sobrevivir simplemente con ser fuerte, obteniendo resultados extraordinarios. Incluso, aunque sobrevivió a la cueva en el pasado, no puede garantizar que pueda sobrevivir esta vez. Encima de eso, no pudo siquiera respirar el aire exterior durante más de 10 años que estuvo atrapado, diciendo que una vez fue más que suficiente en esa vida pasada. Y mientras sigue hablando, entran artistas marciales, y nuestro prota tras verlos, dice que eso también sucedió en su vida pasada. El que tiene el prota cargado pregunta si esos son los novatos que le dieron una paliza hace algunos días. El calvito dice que debieron haberse quedado quietos e ido a casa cuando los dejaron vivir, dando inicio a la confrontación. Y en un instante solo quedan las 2 chicas. Les ordena no matarlas y que solamente la capturen vivas. Y Jeon dice que si su memoria no le falla, esta es la oportunidad correcta. Y la chica rápidamente ataca al que tiene al frente, y tras ver el camino libre, va directo hacia quien tiene el prota cargado. Pero tras atacarlo, lo esquiva con el mínimo movimiento, diciéndole que ese fue un buen intento. Y mientras pregunta a quién caería en una emboscada que puede ver, nuestro prota le clava un rodillazo en la cara, y tomando el agua, se posiciona y sale directo por la ventana. Ya en el bosque, dice que no puede ir lejos con ese cuerpo que no ha aprendido artes marciales, y los maleantes le gritan que sepa que está muerto una vez que lo atrapen. Ya luego se para aquí y dice que debería estar cerca por algún lugar, y tras buscar un poco, dice que realmente lo tiene, pero lo han alcanzado y ahora está corriendo nuevamente. Le pregunta si cree que puede correr para siempre, y Jeon trompieza estúpidamente con una piedra, cayendo de inmediato al suelo, soltando lo que tenía en la mano. Intenta recogerlo,
pero este le clava la espada al frente y le pregunta si cree que podría correr como una rata durante tanto tiempo, y de vuelta a la cabaña lo tira al piso y comienza a llenarlo a patadas. Uno de sus compañeros le pide que se calme, debería moverse lo más rápido posible, y este le pide que amarre a ese niño para que no pueda soltarse nunca más. Y de tapando el frasco que toma el prota comienza a tomarla, y muy contento se lo pasa a sus compañeros y le dice que deberían beber un poco, diciendo estos que de eso es lo que hablan, el vino después de una pelea es mucho mejor. Y este dice que si ya acabaron, deberían darse prisa e irse lejos. Y tras escuchar los sonidos, pregunta qué les está sucediendo y tras voltearse, nota que todos han sido envenenados. Este le pregunta qué les pasa y él también comienza a botar sangre por la boca, dándose cuenta que ha sido veneno. Se pregunta cuándo y les pide a sus compañeros que lo mediten fuera de ellos, que dice que el veneno es la forma más efectiva para el débil matar al fuerte. Y dice que aún así, ya que es la segunda vez, los dejará ir pacíficamente. Y esto fue lo que pasó hace 30 minutos. Verán, la forma en la que sobrevivió en la cueva fue aprendiendo sobre hierbas y sustancias venenosas. Podría no ser comparable con los envenenadores de la secta Tang o el Valle del Veneno, pero sabe más de venenos que cualquier médico o herbolario cualquiera. Y aún pregunta si el alcohol que preparó se adapta a sus gustos. Y tomando la espada, dice que como es su segunda vez, los acabará con comodidad. Y tras terminar, cae al piso agotado, diciendo que por fin no tiene que volver a esa infernal cueva, preguntándose qué hará si no va a ese lugar. Y pensando en la traición de su vida pasada, dice que su credo es pagar 10 veces más cualquier rencor. Debería volver a la secta del demonio para vengarse, pero arrepintiéndose dice que no tiene ni la más mínima intención de volver a esa secta para repetir su vida pasada. Dicho eso, no quiere renunciar a la vida de un soldado. Si no tiene fuerzas, es natural que se exponga a violencias y humillaciones injustificadas, aunque tampoco quiere convertirse en el líder del sindicato Morín o líder de una secta debido a sus responsabilidades. Quiere ser alguien con gran poder, así como riqueza y autoridad. Y se pregunta si hay alguna forma de pasar sus últimos años con comodidad y al mismo tiempo ser respetado, diciendo que como sea, no es como que exista tal cosa. Pero recuerda la conversación de sus captores. Debe convertirse en un anciano de la Alianza Morín. Los ancianos de la Alianza Morín que vio en su vida pasada eran focos de corrupción. Dividieron la autoridad de la Unión Morín en función de sus intereses creados. Y aún mientras disfrutaban de sus muchos privilegios, nunca aparecieron ni una sola vez en el campo de batalla. Los miembros de la secta demoníaca se reían de ellos y lo despreciaban. Pero él tenía envidia de esos ancianos que vivieron su vida completamente diferente a la de él. Como alguien que no pertenece a las 5 grandes sectas o a los 5 grandes clanes, no será fácil para él convertirse en un anciano de la Unión Morín. Pero si usa sus recuerdos de su vida pasada, podría ser posible. Aunque claro, vuelve a la realidad cuando se da cuenta que todavía es un niño impotente. Para convertirse en un anciano necesita estar en un lugar seguro, donde pueda planificar su futuro mientras oculta su verdadera fuerza. Y es entonces cuando escucha que alguien pide ayuda. Es la chica de blanco, que le pide que salve a su señor y la lleve al clan. Y este, de inmediato se para y se acerca a ellas, y tras observarlas, se dan cuenta que son del clan de las 10.000 millas. Ese es un medallón que solo se da a la familia principal del clan. Dice que es la primera vez que ve ese nombre, pero sí es la jovencita del clan. Ya luego, vemos que van entrando por la puerta, mientras Yeon dice que ella podría convertirse en su salvación. Estaba inquieto, ya que era un clan del que nunca había escuchado hablar, pero parece que son bastante ricos, pidiéndole a las chicas que entren rápido. Ya dentro, se le pregunta a nuestro prota si de verdad está diciendo que ellos mismos dijeron que eran parte de la secta demoníaca, y Yeon nuevamente se lo confirma, y este dice que no es como que dude de él, pero siente que le faltan pruebas. Cho Cheong-kun, jefe del clan de las 10.000 millas, y nuestro prota le dice que solo le ha dicho exactamente lo que ha oído, por lo tanto no sabe los detalles. Sin embargo, sus cadáveres permanecen en el lugar, por lo que pueden sugerir que investiguen más a fondo, diciendo que entonces el incidente será manejado por las 10.000 espadas. Esta dice que quiere asumir esa responsabilidad, pero el líder del clan la manda a callar. Dice que pensar que un grupo de más de 10 miembros del clan de próxima generación fueron aniquilados por los restos de la secta demoníaca y tuvieron que ser recastados por un simple niño es mucho más que suficiente, y hasta que se resuelva este incidente, deberían ser disciplinados. Diciendo estos que entienden, el líder le dice a nuestro prota que escuchó que lo habían secuestrado, y le pregunta si tiene a dónde regresar, diciendo que desafortunadamente no tiene lugar, porque es un huérfano abandonado por sus padres. Y este le dice que tiene buenos modales a pesar de su corta edad, y también parece ser bastante inteligente, y llamando al general Wang, le pide que le proporcione un lugar a ese joven para que pueda vivir y que lo cuide bien, además de que sería bueno si pudiera tomarlo bajo su protección.
y hacer que aprenda su trabajo, diciendo que así lo hará. Ya luego, le enseña su residencia y le dice que puede descansar por hoy, despidiéndose nuestro prota de él. Y entrando, dice que necesita comenzar con sus preparativos para convertirse en un anciano de la Unión Morín, ya que no es parte de las 9 grandes sectas o de los 5 grandes clanes. Necesita logros y reputación impresionante. Y la base de todo eso es por supuesto las artes marciales. En su vida anterior fue discípulo del demonio celestial, bien conocido como el ser más fuerte del Morín, así que si puede volver al mismo nivel que estaba, entonces estará más que calificado para convertirse en un anciano. Ahora bien, sobre su ki interior, se da cuenta que lo único que aprendió en su vida pasada fue sobre el ki demoníaco. Biblioteca del clan Manhan. Ya han pasado 2 días desde que llegó el clan Manhan. Mientras vive aquí, empezó a trabajar bajo una persona llamada Mayordomo Wang Junsun, mayordomo del clan Manhan. Le dice que es porque el propio líder del clan ha dicho que cuide de él, por lo tanto lo tiene como su asistente en ese momento. Pero si no hace las cosas bien, no podrá permanecer oficialmente en ese puesto, diciéndole que entonces irá adentro, así que debe terminar apropiadamente. Yeon le dice que tiene una pregunta, y le pregunta cuál es, y nuestro prota le pregunta cuál sería su salario, cosa que pone a reírse a carcajadas, que le dice que no sabía que era tan buen vergüenza, pero tras verle la cara, se pregunta si de verdad habla en serio, y viendo que es así, le dice que su situación laboral no ha sido confirmada, y ya quiere hablar de su salario, le dice que si es bueno en su trabajo, entonces le pagará de su propio sueldo, así que no tiene que preocuparse por eso. Cuando se va, nuestro prota dice que no tiene planes de dedicarse a ese lugar como quiera, así que tampoco es como que importe, simplemente necesitaba un lugar del que depender hasta que cultive sus poderes. Lo importante ahora es su técnica de acumulación de ki. Alguien que haya aprendido artes demoníacas nunca será capaz de convertirse en un anciano de la Unión Morín. Por eso, necesita la técnica de acumulación de la facción del orden, y necesita ser tan destructiva como el arte de acumulación del demonio celestial, que aprendió directamente del líder de la secta, con el fin de utilizar plenamente las técnicas de espada y movimientos de pies que ha aprendido en su vida, preguntándose si había una técnica de acumulación de ki de ese nivel dentro del Morín del Camino Blanco, y es entonces cuando recuerda, estaba esa persona, los 10 maestros absolutos dentro de la facción del orden. Muchos lo llaman los 10 emperadores celestiales. Entre ellos, había un hombre que había masacrado a los maestros de la secta demoníaca solo con sus puños, el Rey del Puño. Su técnica de acumulación de ki era algo que incluso el demonio celestial había reconocido, una técnica destructiva que rivaliza directamente con la de él. El arte corporal del rayo blanco, y dice que solamente ese arte puede reemplazar la acumulación de ki demoníaca. Dice que no tiene otra opción, necesita ser el discípulo del Rey del Puño y aprender su arte de cuerpo relámpago, para así poder alcanzar el nivel que alcanzó en su vida anterior. El problema es que el camino donde el Rey del Puño pasó son senderos desconocidos. No tiene ni idea de lo que podría estar haciendo en algún lugar desconocido. Lo que sí sabe es que después de 5 años, él era su primera aparición. Hasta entonces, terminará todos los preparativos, excepto la acumulación de ki, diciendo que verá dentro de 5 años al Rey del Puño. 2 años después, vemos un montón de discípulos comiendo, y entre ellos se encuentra el prota, que dice que durante los últimos 2 años reunió ki con lo básico de las técnicas fundamentales de acumulación de ki. Sin embargo, su eficiencia es bastante baja, por lo que el tamaño del ki que ha reunido hasta ahora es solamente del tamaño de un grano de arroz. Hasta que pueda aprender la técnica de acumulación de ki del puño del rey, necesita concentrarse en construir su cuerpo, y es entonces cuando alguien le llama la atención, y tras mirar al frente, nota que está rodeado, y uno de ellos le pregunta si acaso un fantasma hambriento lo ha poseído, y le piden que deje de comer y lo siga por la puerta trasera, diciendo claramente que no quiere, y enojado le dice que es el jefe de los sirvientes, será mejor que lo siga cuando sigue siendo amable, y Joe le pide hablar después que termine su comida, haciendo que se enoje aún más y meta los dedos en su sopa, diciéndole que debe estar actuando así por la señorita Yeon-hye, el mayordomo, pero si no quiere ser maltratado, debería venir con él. Yeon se pregunta si están tratando de definir la jerarquía. Ellos no deben haber tratado con él, pensando que ya estaba conectado con el mayordomo Wang y la señorita Yeon-hye, pero viendo que no fue capaz de escapar de la posición de sirviente durante los últimos 2 años, es razonable que ellos asuman que no es nada. Como le pagan mucho y tiene una habitación para él solo, es natural que se sientan celosos de él, y es por eso que parándose dice que irán ya en la parte trasera, haciendo que todos se miren. Y uno de ellos se acerca y dice que debe enseñarle modales a un huérfano como él, pero no pudo prestarle mucha atención, y cuando intenta seguir hablando, Yeon le coloca un golpe en el estómago, y mientras aún se queja, le coloca uno en la quijada, y dice que ya que han perturbado su horario de comida, cree que deben darle algo de entretenimiento. La lucha frontal contra hombres adultos es peligroso con el cuerpo de un niño que solo tiene poco ki, así que debe tener cuidado. Le avisa a su compañero que está detrás de él,
Y tras ver lo que hizo, estos ya están comenzando a dudar. Y este frota la cabeza intentando controlarse, hasta que alguien le da por detrás y le pregunta qué está haciendo. Ese es solo un mocoso. Mientras tanto, Gion dice que los únicos miembros que quedan en pie son 3 hombres adultos y un bastardo que aprendió artes marciales. No le queda mucho ki en ese momento, por lo tanto, su meta ahora mismo es su líder. Y le pregunta al sirviente en jefe si va a seguir escondiéndose. Palabras que lo sacan de quicio, que imbuyendo sus pies en ki, dice que no va a seguir presumiendo después de eso. Yeon dice que solo lo rozó, pero su nariz comenzó a sangrar. Va a ser peligroso si algo así lo golpea directamente. Aunque es difícil enfrentarse a él desde que aprendió artes marciales, todavía sigue siendo inexperto. Y tras concluir, dice que ese ha sido el tercer golpe. Y estos ahora sí que están asustados. Y tras ver que Yeon mira hacia atrás y les pregunta si van a venir por él, estos de inmediato se ponen de rodilla y le dicen que lo sienten. Y Yeon, viendo lo que están haciendo, le dice que no hay necesidad de eso. Mientras tanto, desde arriba, alguien ha visto la pelea. Ya luego, en la casa de Yeon, vemos que este dice que su ki se había agotado hace rato, así que si esos dos decidían atacarlo juntos, había estado en peligro. Dice que su mayor problema es la falta de ki. Si tan solo tuviera un elixir, habría sido capaz de resolver ese problema. Y escucha que alguien le toca la puerta. Y tras abrir, se pregunta qué hace esa gente en ese lugar. Yu So-wa, escolta de Choi-Yeon Lee, la de morado llamada Lee, dice que escuchó que su trabajo es ser el asistente del mayordomo Wang. Y Yeon dice que solo un simple trabajo de asistente con documentos. No está haciendo mucho en particular, preguntando de todos modos que le atrae por aquí en este momento. Y es entonces cuando estas dos se miran y le dice que será directa, preguntándole por qué no se convierte en parte de su facción. Pregunta que se sorprende el prota. Esta continúa diciendo que por casualidad lo vio luchando contra los sirvientes hace rato, y es por eso que viene la propuesta. Yeon dice que no quería llamar la atención, así que les hizo cerrar la boca, pero parece que había una persona más allí. Yeon continúa diciendo que solo aprendió unos cuantos trucos sencillos, preguntándole qué planea hacer tras arrastrarlo a su facción, y esta dice que quiere hacer una facción que la apoye, una facción poderosa ante los ojos de sus otros hermanos que no puedan ignorar, y lo que para mí son segundas intenciones. Le dice que ya que es gracias a ella que se quede en ese lugar, podría al menos hacer eso por ella. Y Yeon, con su mirada perdida, dice que hará lo que quiera, diciendo esta que estupendo hará que no se arrepienta de su decisión. Le dice que si se convierte en el líder del clan, le podrá cumplir lo que quiera, y Yeon solo responde con gracias. Antes esta le dice que no le mencionó, pero no debe decirle de su trato a nadie, en especial el mayordomo Wang, y Yeon le dice que no tiene que preocuparse por eso. Y tiempo después, vemos a alguien escribiendo que se trata del mayordomo Wang, que le pregunta qué quiere decir, y Yeon, con esta sonrisa, le dice que solo está ahí para decirle que la señorita Hee quiere formar parte de la batalla del líder del clan, cosa que sorprende al mayordomo, que le pregunta por qué le está diciendo eso a él, ya que él solo está en una posición neutra. Y Yeon, mientras se ríe, le dice que trabajó junto a él durante 2 años enteros. ¿De verdad cree que no está apoyando al joven maestro? Y este, tras verse atrapado, dice que no puede lidiar con él ni en lo más mínimo, y le pregunta si tiene pensado actuar entre ellos como un espía. Y Yeon le dice que mientras le beneficie, no hay nada que no pueda hacer, diciéndole el mayordomo que está diciendo cosas peligrosas como si no fueran nada. Mientras tanto, Yeon piensa que él fue quien la salvó hace 2 años, pero ella nunca lo apreció ni agradeció. Sin embargo, ahora que lo necesita, viene a buscarlo. Si se queda junto a personas así, solo lo desecharán después de usarlo. En lugar de que ella lo use a él, sería mejor que él la use a ella para así conseguir lo que quiere. Y le dice el mayordomo, si tuviera que enfrentar riesgos más grandes que los beneficios, eso sería una excepción, diciéndole Juan que es muy elocuente, preguntándole qué quiere a cambio, ya que sabe que no es alguien que trabaje de gratis. Y Yeon dice que todavía no conoce ninguna técnica de acumulación de ki, así que necesita la amplificación de ki. Aprendió métodos de purificación de elixires en su vida pasada, así que si puede conseguir las hierbas, puede amplificar su ki exitosamente. Y le dice el mayordomo que no mucho, esos días se estuvo sintiendo un poco débil, y le pregunta si le puede conseguir algunas hierbas, y este respide el producto, preguntando si solo hierbas serían suficientes, diciendo Yeon que eso es todo lo que necesita. Y este, antes de responder, piensa que una sonrisa cálida no encaja con él, diciendo que entonces hará eso. Después de ese día, se volvió un espía entre Hee y el administrador Wang. Con las hierbas de calidad que consiguió del administrador Wang, pudo hacer elixires lo suficientemente buenos como para hacer crecer su ki. Después de eso, todo el tiempo libre lo usó para entrenar físicamente y para pulir sus técnicas. Así pasaron 3 años más. Al final, Choi-Yeon Hee perdió en la batalla de la asociación del clan y le echaron con el pretexto de un matrimonio arreglado.
y Yuso Hua. Bueno, esto fue lo que pasó en el pasado. Yeon le pregunta a Yuso qué hará si la señorita Hee pierde la batalla del líder del clan. Si eso pasa, a la señorita Hee la echarán con alguna razón inventada, y como trabajan con ella, ellos también deberían estar preparados por si pasa eso, preguntando esta así en serio. Yeon continúa diciendo que no lo ha pensado mucho todavía, y le pregunta qué tal se aplican a la Unión Morin. Pregunta que repite esta, diciendo que la Unión Morin sería algo ideal. Mientras tanto, Yeon dice para sí que por ahora hizo los preparativos y puede que eso lo ayude en el futuro, cuando entre la Unión Morin. Tener una conocida en el mundo Morin podría ser útil de muchas maneras. Dice que no sabe si fue por la charla que tuvieron ese día, pero Yuso Hua no acompañó a la señorita Hee y abandonó el clan Manhan. Pronto, pasaron 5 años desde que él había llegado al clan Manhan. Terminó todo lo que podía preparar en ese lugar, preguntándose si ya debería ser hora de irse. Pero, cambiando de escena, alguien le está diciendo que no puede irse. Es el mayordomo Juan, que dice que desde el principio tiene pensado hacerlo su sucesor, diciéndole que esa es la razón por la que desde el principio le dio sueldos, además de que también le consiguió las hierbas que quería, y poniéndose sentimental, le pregunta por qué quiere irse, diciéndole que lo perdone, mientras piensa para sí que cada día se comporta más como un viejo zorro. Dice que él solo recibió cosas que merecían, y él está alardeando de eso. Juan continúa diciendo que el joven maestro ascendió a la posición de pequeño líder gracias a su ayuda, diciéndole que tiene un futuro brillante delante de él, preguntándole qué más quiere. Dice que lo hará por él, solo tiene que decirle qué es. Yeon le dice que no necesita nada. Le pregunta cuál es la razón, y Yeon le dice que piensa volverse un artista marcial, preguntando si de verdad piensa hacerlo. Juan, desestimando lo que dijo, le dice que piensa que parece entrar en el mundo marcial, solo porque aprendió algunas artes marciales insignificantes estos últimos 5 años, pero con sus habilidades no podría ganar ni siquiera contra unos simples madones, cosa que deja callado a nuestro prota, que está a punto de explotar, diciendo que pensaba terminar las cosas bien con ese viejo, por todo el apego durante todo este tiempo, pero parece que no se podrá, y le propone hacer una apuesta, preguntando de qué se trata, y Yeon le dice que no importa quién sea, traerá un oponente que pueda pelear, y si él pierde, seguirá sus deseos. Eso fue lo que dijo, pero se dice que ese hombre es el más fuerte después del líder del clan, el líder de la brigada de las 1000 espadas, Han Sung-hoon, líder de la brigada de las 1000 espadas. Yeon dice que ese viejo no tiene vergüenza, trajo al líder de la brigada para pelear contra un niño de 15 años, aunque dice que bueno, de todas formas no es como que eso importe. Han pregunta cuáles son las reglas, y el administrador dice que gana si puede someter a su oponente completamente o si se rinde, pero por supuesto no debe matarlo, ya que quiere criar a ese chico. Y Yeon dice para sí que ya se está considerando el ganador, y le dice que no debe olvidar que si gana, prometió darle un año de salario por los gastos en su viaje, y acepta regañadientes, y le dice que aparte de eso, si pierde no podrá irse por más de 3 años seguidos, y dándole una palmadita en el hombro, le dice a Han que cuenta con él. Y Han le dice que le considera el primer movimiento a nuestro prota, y Yeon dice que tomará esa oferta. Mientras se prepara, dice que tomó elixires por su ki, pero sigue siendo insuficiente, así que terminará inmediatamente al ir con todo. Yeon dice que esa es una tremenda fuerza, y es cuando Han lo ataca, aparentemente atravesándolo, pero se pregunta cuándo lo hizo. Tras verlo, le dice que no lo dejará. Sin embargo, nuevamente se desaparece y aparece detrás de su espalda. Tras el intercambio, Han dice que es impresionante que pueda bloquear su espada y comienza a embullirla en ki, y dice que en ese caso también irá con todo y dejará de contenerse porque es un joven. El administrador se asusta y le pide que por favor no haga eso, pero tras mirar a su izquierda, nota que Yeon también está utilizando ki en su espada, quedando totalmente sorprendido, que se pregunta cuándo ese mocoso llegó al nivel del Zenith, y tras imbuir su espada, le dice a Han que no irá fácil con él, cosa que lo molesta y comienza el ataque. Espada de sombra lunar, segunda fase. Se enoja y comienza a cargar un ataque, pero tras Yeon darse cuenta que se le para brillante, dice con esta cara que lamenta romperle eso, pero esa es su especialidad. Y el combate finaliza con Han admitiendo la derrota.
Ya luego, a las afueras, Han le dice que lamenta lo de antes y Yeon le dice que no se preocupe por eso, debería olvidarlo, ya que él tomará un año de salario como ha prometido el mayordomo. Y envuelto en aura, le dice que si no mantiene su promesa, y este le interrumpe y le pregunta qué piensa de él. Y mientras el mayordomo llora y se pregunta cómo le dirá eso a la familia, Yeon le da las gracias y este solo puede decir que sí. Y tras recibir el dinero, dice que lo gastará bien en el viaje. Se tiene que ir, ya que tiene cosas que hacer. Y mientras se marcha, Han dice que había un dragón durmiendo en esa residencia. El mayordomo dice que parece que ese mocoso estaba a su mismo nivel. Y Han le pregunta si eso fue lo que le pareció. Y le dice que incluso el líder del clan no podría hacer nada contra ese chico. Cosa que deja de colocado el mayordomo. Y se pregunta que si era tan grande, que el recipiente del clan Manhan no era lo suficientemente grande como para acomodarlo desde el principio. Preguntándose qué es exactamente ese chico. Ya por la noche, lo vemos parado en la entrada de algún lugar y vemos que alguien se acerca y tras acercarse, Yeon le mete el pie para que se caiga. Tras levantarse se pregunta quién es el bastardo y Yeon le pregunta dónde va con tanta prisa. Lo llama bastardo y Yeon tras acercarse lo llama como líder de los sirvientes, o debería llamarlo seguidor de la sociedad Hao. Claramente asustado, se pregunta qué quiere decir con eso. Y ahora le pregunta si va a seguir negándolo. Le dice que juzgando por el tatuaje que tiene en su tobillo es al menos un señor del incienso, preguntándole si está en lo correcto. Le pregunta cómo lo sabe y Yeon recuerda que hace 3 años descubrió su identidad, pero esperó hasta este día, ya que ese bastardo es una parte bastante importante en su plan. Le pregunta entonces qué es lo que quiere y Yeon le dice que no es mucho. Quiere ser un invitado de la sociedad Hao. Sociedad Hao, vendedores ambulantes, prostitutas, sirvientes, etc. Una alianza formada reuniendo a las personas más débiles del Murin. Una alianza de inteligencia que está hombro a hombro con la unión de mendigos. Y su escala es la mayor de todo Murin. Pero el liderazgo es como un fantasma, por lo que es difícil incluso conocerlo. No sabes si todo va a salir bien, pero para conocer la sociedad Hao, tienes que al menos tener el nivel de un señor del incienso. Y dice que realmente tuvo suerte. Y le dice que quiere convertirse en el cliente de la sociedad Hao, preguntándole cómo puede hacer eso. Y le dice que eso no es un asunto que él deba decir. Y Yeon le dice que él conoce la marca de la sociedad Hao, por lo que debe tener intención de informar a sus superiores, preguntándole si entonces no estarían interesados ellos también en él. Le pregunta quién rayos es, diciéndole que no pueden hacer negocios con una parte tan desconfiable. Y Yeon le pregunta desde cuándo la sociedad Hao comenzó a cuestionar la confianza de sus clientes, preguntándole si no son un grupo que comercia con la secta demoníaca si es rentable. Y le dice que será mejor que cuide sus palabras si no quiere perder la amistad de la sociedad Hao. Y Yeon, mirándolo de esa forma, le dice que admite que cometió un error. Y mientras se para, le dice que no puede convertirse en un cliente de la sociedad Hao solo porque quiere. La información de la sociedad Hao tiene un costo, y su salario ni siquiera está cerca. Y Yeon le pregunta si no tiene que pagar el precio solo con dinero. Le pregunta si tiene la capacidad de pagar con algo que no sea dinero. Y Yeon, pasando por el lado, le dice que por favor les diga esto. Tiene algo que decir sobre el discípulo más joven de la sociedad Hao. Casa de la luna radiante. En dicho lugar, vemos a nuestro prota esperando, y alguien le dice que el maestro de la casa llegará pronto, así que solo debe esperar un momento. Yeon dice que lo que les va a contar es el máximo secreto de la sociedad Hao que obtuvo en su vida anterior. Incluso ese líder fantasma no tiene más remedio que moverse. Lo que necesita desesperadamente es información del rey del puño. Si quiere aprender con éxito la técnica de acumulación de ki para reemplazar la del demonio celestial, necesita la información de la sociedad Hao. Y es entonces cuando llegan estas personas, y la anciana saluda a nuestro muchacho, y le pide que se siente a la maestra de la casa de la luna radiante. Mientras le sirven, Yeon pregunta si de verdad está diciendo que es la gerente de la sucursal de la sociedad Hao, y le dice que así es, cosa que deja a nuestro muchacho en silencio, y volteándose, le pregunta a la de rojo cómo se llama, y le contesta que su nombre es Seo Hua, pero para los clientes su nombre sería Aen Hua. La anciana le dice que parece que le gusta a la muchacha, y Yeon pide saber si puede preguntar su edad, y le dice que tiene 23 años. Yeon le dice que es bastante joven, y respondiendo con la misma actitud, dice que en términos de ser joven, él debería ser mucho más joven. Hasta que Yeon dice que ser gerente de la sociedad Hao a esa edad es realmente increíble. Y ahora sí se le cae la careta a la chica, que le pregunta cómo lo supo. Y Yeon dice que lo admitió demasiado rápido. Dice que él conocía la marca de su organización, por lo que decidió que sería inútil seguir hablando. Y le pregunta nuevamente cómo es que lo sabe. Y Yeon le pregunta qué pasaría si no se lo dice, diciéndole que tendría el derecho a decidir si lo acepta o no como cliente de la sociedad Hao.
y Yeon le dice que parece que el gerente de la sucursal piensa que no conoce muy bien a la sociedad Hao, y le dice que los gerentes de la sociedad Hao son extremadamente recios a revelar su identidad. Sin embargo, no fue suficiente que el gerente de la sucursal de la sociedad Hao revelara su identidad. No es raro tener a un acompañante en un lugar donde se supone que se intercambia información, y esta dice que como gerente de la sucursal debe estar directamente involucrada en la transacción, y Yeon dice que ese fue un método muy superficial. Suspirando dice que no sabía que conocía tan bien su organización, pidiéndole sus disculpas más sinceras, y cuando piensa seguir con el trato, Yeon le pregunta si va a seguir mintiendo. Esta le pregunta qué quiere decir con eso, y Yeon le dice que su trato no es con ella, sino con el que se esconde arriba del techo. Este le dice que lo ha adivinado muy bien. Y Yeon, tras bloquear, dice que la sociedad Hao es grande, pero la fuerza media es pésima. Pero aún así, la habilidad de los líderes no es menor que la de las grandes sectas y clanes. Con ese nivel de habilidad, debe ser una persona que esté en una buena posición entre los líderes. Y dice que el pez que mordió el anzuelo parece ser mucho más grande de lo que pensaba. Un ninja que ha dominado un alto nivel de sigilo, que es difícil de notar en su estado actual, debe haber sido enviado por el liderazgo de Hao. Y le dice que él vino a este lugar para ser cliente de Hao, no vino aquí para tener un combate de vida a muerte con él. Este le dice que entonces retire su espada y lo explica ahora mismo, y Yeon le pregunta qué quiere decir. Quiere que explique cómo fue que descubrió que era el verdadero gerente de la sucursal, o sobre sus artes marciales, o cómo es que conoció los secretos de los Munpai, y este le dice que los tres. Yeon le dice que no le gusta, si quiere comerciar, tiene que hacerlo en igualdad de condiciones, y el gerente le dice que si no le gusta, morirá ahí mismo, preguntándole a Yeon si es capaz de eso. Y este, sin aguantar más humillaciones, le dice que le cortará la boca. Yeon dice que si evadía un poco tarde, le habrían cortado el cuello. Y dice que ha invocado y tratado de matar a un cliente, preguntándole si es así como el Hao hace los negocios. Este dice que no se habría presentado él mismo si no lo hubiera provocado, pero no debe preocuparse, él lo terminará de un golpe. Lanzarse sin tener en cuenta la defensa y corriendo hacia adelante. Estaba esperando ese momento. Espada Wuyon, tercer movimiento. Y después de tal demostración, Yeon le pregunta qué tal. El gerente le pregunta por qué dejó que la espada se desviara al final. Y Yeon le dice que, como había dicho, quiere hacerse cliente de los Hao. Dice para sí que no fue una pelea con la intención de llegar al final en primer lugar, solo fue un medio para ganar ventaja en las negociaciones. Dice que eso es porque eligió ese movimiento, pero actualmente está luchando con su fuerza. Este le pregunta si puede pagar a Hao como un miembro de clase alta, y Yeon le dice que pagará información con información, preguntando si está loco. Pensar en presentar información a Hao, la mejor organización de información de las llanuras centrales, como una condición de transacción, le dice que eso es una tontería, y Yeon le dice que no está bromeando. Él sabe mucho más de lo que cree, como el hecho de que el culto demoníaco pronto entrará en acción debido a una enfermedad escondida, e incluso cómo salvar al discípulo más joven de Hao. Y ahora sí se puso azul este tipo, que le pregunta cómo sabe eso, y Yeon le pregunta si ahora está listo para hacer un trato. Este le pregunta si hay realmente una manera de salvarlo, diciéndole que si eso es falso, y Yeon le interrumpe y le dice que no debe preocuparse por eso, debe ir ahora mismo y decirle a sus amos que eso es obra del culto demoníaco. Este le pregunta si de verdad fueron ellos, y Yeon le dice que sí. Antes de que el discípulo más joven se enfermara, debió haber obtenido algún tipo de libro de artes marciales, preguntándole cómo lo supo. Las artes marciales de ese libro no son más que artes creadas por el demonio celestial, y no se puede creer lo que escucha. Yeon dice que lo que sufre el discípulo más joven del Hao, Moon-Hu, no es una enfermedad, sino una desviación. La razón son las artes marciales creadas por el demonio celestial para dividir el Murin de la Isla Blanca. El celestial distribuyó un total de 5 libros de artes marciales a figuras claves en todo el Murin, con la intención de luego acercarse para curarlos y así dividir el Murin. Por lo que los únicos que pueden curar al joven discípulo son el demonio celestial y sus discípulos, que recibieron el libro de las artes marciales, pero él también fue discípulo del demonio celestial. Si cura sus corazones y acumula méritos, serán escalones perfectos para llegar a su vejez. Y sacando algo, se lo entrega al prota y le dice que lo tome, preguntando a qué es esto, diciéndole al administrador que es una marca que simboliza a los clientes de Hao, preguntando a Yeon si puede hacer una solicitud de inmediato, diciéndole que adelante, diciéndoles que por favor investiguen a Doko Wu Jin, la cabeza del puente ubicado en Sanchong. Yeon
Continúa diciendo que necesita toda la información posible, incluida la edad, personalidad, las relaciones y actividades pasadas, preguntando si es todo lo que quiere, diciendo John que es lo único que quiere por el momento. Y mientras se marcha, le dice que tarde o temprano vendrá él con la información que desea, y por lo tanto, él también tendrá que aclarar el método de tratamiento en ese momento. Y John dice que ahora se va a Sancheong, donde se encuentra el rey Wong. Por otro lado, vemos a dos hombres en caballo que están hablando sobre la ciudad visible, hasta que en el frente escucha un grito, y es que hay alguien parado en el medio. Uno de ellos pregunta quién es, pero tras verlo mejor, se dan cuenta que tiene una cara de maniático y va con dirección hacia ellos. Rápido pide a todos que protejan la mercancía, pero ni bien termina de hablar cuando el líder ya ha caído, dándose cuenta que están tratando con un verdadero loco. Ya luego, se encuentra en el suelo y el loco justo frente de él, y cuando lo mira, no aguanta más y sale corriendo pidiendo por ayuda, dejando que se vaya. Y tras ver que se va, borra su sonrisa y dice que de verdad no es fácil fingirse el loco. A Sancheong. En dicho lugar se encuentra el prota, que va dentro de la carreta, que dice que esa es una asombrosa cantidad de información en poco tiempo, como era de esperar de la asociación Hao Moon. La carta dice que no hay intercambio fuera de la familia, y Dan Seo Yeon, que es una familia de sangre directa, contacta regularmente. Cuando se trata de enseñar, se le llama el fantasma sin lágrimas de pino, pero sus artes marciales son sobresalientes y humildes, llamando la atención de la gente a su alrededor. Hace 7 años tenía el poder de destruir sin ayuda a Wang Wun Ban, al espadachín negro llamado Ban, y lo apodaron el boleto celestial. Dice que cuando él dejó Hanmadong y comenzó sus actividades de gancho en serio, ya lo llamaban el rey de Kwon, diciendo que eso es extraño. No hay pasado relevante, excepto de que fluyó en el diccionario hace más de una década y fue corregido. Se está llevando a cabo una investigación adicional mediante la movilización de profesionales actualmente activos en el área, y la carta concluye diciendo que le dejarán saber cuando tengan nueva información. Y Yeon se pregunta por qué está actuando como la cúspide de un simple oficial militar en este momento. El maestro absoluto, que ocupó el trono de los 5 reyes entre los 10.000 emperadores, el número más alto entre los Bicol de Morin. Es un magnate de una facción política que ni siquiera él pudo superar en su vida pasada, preguntándose si aún no ha alcanzado el nivel del rey del poder. Además, viendo que incluso Hao Moon no sabe sobre su paradero, parece que alguien borró artificialmente sus huellas. Él no conoce esa información porque era el momento en que estaba atrapado en Samidong, y es entonces cuando los de afuera comienzan a hablar sobre la aparición de Majin en Sancheong, que es el lugar hacia donde se dirigen. Y uno de ellos dice que es un loco errante e intoxicado con naturaleza demoníaca, pero el problema es que es más fuerte de lo que imaginan, y es aún más raro, por lo que es difícil de solucionar. Majin es una persona que ha aprendido Magicón, y el Magicón tiene efectos secundarios debido a su fuerte naturaleza demoníaca. Los magos pueden superar los efectos secundarios del Dong solo cuando consumen el Magdán positivo por la religión y logran retrasar dichos efectos. Sin embargo, dado que es difícil controlar su naturaleza, hay muchos que son incapaces de controlar sus deseos y pierden el control, apetito, deseo sexual y deseo destructivo. O esos son los efectos solo para los magos. Cuando la gente común que no es de sangre inversa, la mayoría de ellos se convierten en fanáticos bestiales, perdiendo la razón. Y se pregunta si eso fue lo que pasó con el ejército de Ulmasalguín Mazarpeo, el anciano del palacio de los Magmakun. Regresó al puente después de ser gravemente herido en una mansión en Sancheong. Y dice que hay 2 minas activas en el mismo sector al mismo tiempo. Es una coincidencia, de hecho, son cosas que no tienen nada que ver con él. No habrá posibilidad de encontrarse con un demonio oscuro que está secretamente activo. Si el loco que persigue a Sancheong es un demonio, solo necesita vencerlo. Academia Wang Ryeong. En dicho lugar, nuestro prota pregunta por el oficial Wang Ryeong, ya que escuchó que era un oficial militar con una gran reputación entre los 3 grados de Sancheong, y viendo lo enorme que es, les dice a los guardias que les hará una pregunta: ¿cómo puede entrar a la academia? El guardia le pregunta si está solo en el lugar, y John le responde que así es, mientras piensa que lo ha visto en algún lado. El guardia le dice que para ingresar a la academia militar debe estar seguro de su identidad y pagar las cuotas mensuales de membresía, diciendo esto porque tiene todo lo requerido. Le dice que ahora mismo no están reclutando discípulos, pero debe pagar la tarifa del examen por separado. La transferencia será muy difícil porque el jefe del estado supervisa directamente el examen, preguntándole si no preferiría esperar hasta el próximo año, y John le dice que no le importa, y suspirando dice que está bien, y le pide al otro que lleve ese niño al área de recepción, pidiéndole que lo siga. Ya en el lugar, John piensa que una vez que pase, se encontrará con Doko Wun-Hin de inmediato, sin tener que ir y venir, y no será demasiado tarde para saber qué sucederá después de eso. Y mientras se pregunta por qué tarda tanto, a él le pregunta si es el muchacho que quiere unirse, cosa que espanta a Yeon, y rápidamente se da la vuelta. Pasando por el lado, se ríe y le pregunta por qué está tan sorprendido, y la razón es porque no sintió su presencia. Nuestro prota se presenta y le dice que se llama Jeon Suom, diciendo que encantado. Él se llama Doko Woo-Hin,
Y Jeon dice que esa persona es uno de los 10.000 emperadores, comparado a los 8 grandes del culto demoníaco, un maestro absoluto que ocupará el asiento de los 5 reyes. El futuro rey de los puños Doko Woo-jin dice que vino a verla al azar, pero nunca pensó que se encontrarían tan rápido. Doko dice que dado que el gobernador está ausente, él, el líder de artes marciales, se hará cargo de supervisar la prueba, y Jeon dice que funcionó mejor de lo que esperaba, ya que se iban a encontrar de todos modos, diciendo que van por buen camino, y le pregunta si lo acepta como su discípulo. Doko le dice que la prueba ni siquiera ha comenzado, pero si aprueba puede convertirse en su discípulo, así que no tiene que preocuparse por eso. Jeon le dice que no está hablando de enseñar a los alumnos como cabezas de puertas de artes marciales, y ahora Zero le pregunta qué quiere decir, y Jeon le dice que quiere aprender las artes marciales de la puerta del trueno, cosa que por alguna razón lo hacen enojar. Jeon, tras ver el poder, dice que es eso, y Doko le pregunta cómo se atrapa de las puertas del trueno. Si quiere conservar su vida, debe decirle toda la verdad. Jeon dice que para esta época pensó que no había podido llegar a ser rey, pero él ya estaba en la cima, diciendo que es difícil respirar solo con su mirada, pero no piensa renunciar solo por tener miedo, ni siquiera ha comenzado la prueba en primer lugar, y como puede, le dice que lo supo a través de Hao Moon. Dice que Yao Du es su sucesor, y descubrió que era el heredero de su época, cosa que lo vuelven a enojar aún más, implementando su aura, haciendo que las cosas comiencen a romperse. Jeon le menciona la escuela del próximo heredero y le pregunta si no necesita su nombre, y Doko le dice que no es necesario. Jeon le dice que no querrá que el mundo literario se acabe, y Doko le dice que no tiene que acabarse, cosa que resuena en la cabeza de Jeon, y como se está quedando corto, le dice que tiene muchas ganas de aprender las artes marciales de la puerta del trueno, y deshaciendo su aura, le dice que no puede enseñarle, aunque debe decir que es sorprendente el talento que tiene para aguantar su aura a esa edad, pero las puertas del trueno no se pueden aprender solo con talento, y parándose le dice que eso es todo, la conversación se ha acabado, diciéndole que le gustaría pagar el precio por jugar en asuntos de otra persona, ya que no quiere formar un escándalo, así que pasar eso por alto solamente esta vez, y le dice que si considera su vida valiosa, será mejor que no revele ninguna historia sobre él en ninguna parte. Jeon le dice que nunca hablará nada, así que si tan solo le da un poco de tiempo podrá explicarle, y le dice que no piensa oírlo, y le dice que informará al gobernador de que renunció a la prueba y se fue. Y Jeon dice que parece que hay un secreto que no conoce sobre la puerta del trueno, y tal vez por eso es que no acepta discípulos. Abriendo la ventana, dice que no cree que una simple hacha pueda superar a un gigante. Dice que no se va a detener, es más, detenerse ahora sería muy peligroso. Para Doko, es una amenaza a la revelación de las puertas del trueno, y en el peor de los casos, podría ser eliminado. Por lo tanto, debe entrar a la academia y convertirse en un discípulo. Y sonriendo, dice que entonces eso es lo que hará. Luego, vemos a Doko pensando en el prota, que dice que se lo ha advertido, pero no hay secretos para siempre, y por lo tanto debe asegurarse, saliendo a buscar a nuestro prota, diciendo que espera no llegar tarde. Tras llegar a la puerta, se encuentra con alguien que lo reconoce, y le pregunta dónde va con tanta prisa, y no puede estar más sorprendido. Ese es Kwang Hu, y está justo al lado de nuestro prota, y Kwang le dice que se conocieron en el camino. Su personalidad es amable, y su cuerpo fuerte a su temprana edad, diciéndole que parece tener un gran talento para la milicia, gobernador de Gwanghyun, y acercándose le dice a Doko que sería un desperdicio que otros oficiales se lo lleven, así que decidió hacer una entrada especial, preguntándole de qué habla, y el líder le presenta a Doko a nuestro prota, diciéndole que es el jefe de milicia de la academia, y Jeon se acerca a él, y se presenta como si fuera la primera vez que se conocen, llamándolo maestro. Unos días después, dan final al entrenamiento, diciendo que solo falta Jeon-sung que acabe, y vemos que nuestro prota realmente le está pasando mal, y Doko le dice que ya que ingresó tarde a la academia, debería recibir una educación adicional, pero por alguna razón sigue enojado, y tras ver que nuestro prota no responde, se queda callado un instante, y le dice que si desapareciera en silencio, no preguntaría nada, y Jeon le dice que si se fuera su objetivo, no habría venido. Doko le dice que cada día sentirá un dolor que le rompe los huesos y los músculos, preguntándole si no se arrepentirá, y Jeon le dice que está impaciente, cosa que enoja a que dice que verán por cuánto tiempo aguantará. Y en el transcurso cae la noche. Luego, vemos a maldiciendo a nuestro prota, que dice que no puede creer que esperará hasta que la academia cerrara, diciendo que hasta él llegó tarde a casa, y abriendo la puerta, cuando mira hacia el frente, quien lo saluda a nuestro prota, que le dice que por fin llega su profesor, hijo de Doko Woo-jin, y le pregunta por qué está ahí, y su esposa le dice que de vuelta al camino de compras, se encontró con él y lo ayudó a cargar las cosas, y como era un estudiante de la academia, lo invitó a cenar. Le pregunta por qué lo llama Sun, y su esposa le dice que él le dijo que lo llamara por ese nombre, ya que se le hace más cómodo. Seo Moon-hye, la esposa de Doko Woo-jin, y le dice que cree que ese niño es una buena persona, y yo le dice que el mundo es como un pañuelo, cosa que enoja a Ya cenando, ambos están hablando por telepatía, y Doko le pregunta cuál es el truco y de dónde conoce su casa, preguntándole a nuestro prota qué quiere decir. Le dice que se lo vio cuando su esposa se le torció el tobillo, así que decidió ayudarlo un poco, y le pide que deje de mentir.
¿Acaso no habrá buscado información de su familia a través de la asociación Aomun? Es más, incluso el pie torcido de su esposa pudo haber sido obra de él. Y él le dice que se lo jura. Es cierto que conocía la información, pero no es el único que llega tan lejos. Y Doko le dice que se reunirán mañana en la academia, diciéndole que por supuesto. Y le da las gracias a la esposa de Doko, ya que la cena estaba muy rica. Al día siguiente, la esposa de Doko le dice que está muy agradecida por la ayuda que le está dando estos últimos días con las compras. Y John le dice que está encantado de hacerlo, y se le da una vuelta con el niño, diciendo para sí que para agradar a alguien, hay que primero tocar sus alrededores. Como Doko Woo-in piensa mucho en su familia, primero ganará el corazón de su familia, y se encuentran en esta plaza, donde el niño se encuentra curioso por las manzanas que se encuentran en el lugar, y parando a John lo llama hermano, y le dice que hay manzanas con caramelos, y John le dice que le comprará una después de hacer los cercados. El niño le pregunta por qué sigue siendo tan formal con él, y John le dice que es una especie de hábito. Este le pregunta el por qué, y John le dice que nunca usó las palabras informales, diciendo para sí que el honor es una especie de manta para sobrevivir en Damagón. Como vivió así toda su vida, se cansó de usar honoríficos con cualquiera, y el niño le pregunta si puede seguir llamándole hermano, diciéndole que por supuesto, cosa que lo pone muy contento. Y mientras el niño está muy contento, John le pide que tenga cuidado, pero siente como si alguien lo estuviera observando, y tras mirar hacia atrás, se pregunta si es el Majin, y tras verlo, se pregunta si lo está mirando, y solo le sonríe. Yeon se pregunta si ese es el loco que anda rodeando por el lugar, y recuerda la conversación de los tipos que venían a caballo con él, que decían que no es más que un loco errante intoxicado por la naturaleza demoníaca. Sin embargo, sus ojos que han estado involucrados en esa secta durante más de 20 años no pueden ser engañados. El autor no es solo un loco errante, sino un maestro de élite del culto demoníaco. En este momento debe ser miembro del culto fantasma, liderado por el demonio oscuro, pero se pregunta por qué él, y es cuando el hijo de Doko le pregunta qué ocurre. Yeon dice que no quiere involucrarse con el Majin, pero tampoco es como que quiere que el hijo de Doko esté en peligro, y es cuando escucha que alguien grita que hay un loco por ahí, comenzando las personas a correr, y tras ver que ha sido descubierto, comienza a escapar, cayéndole los maestros atrás, diciendo Yeon que parece que los maestros de la facción Blue Seon han salido para atrapar al loco asesino, aunque se pregunta por qué un miembro del cuerpo fantasma estaría actuando como un loco, además de atraer la atención de la gente. El niño le pregunta qué pasa y le dice que no es nada, pero regresarán ahora mismo a la casa, y dice que quiere taparlo y preguntarle qué hizo, pero no hay necesidad de arriesgarse. Ya luego, en esta cueva, alguien dice que está seguro. Se trata del loco errante, que dice que él mismo lo ha comprobado con sus propios ojos. Y sentado en el trono, dice que finalmente lo ha encontrado. Eun Salwima, el anciano del palacio Mamba, tomando el que tiene a su izquierda, dice que ahora podrá salir de este lugar repugnante, y le pregunta por qué se ve tan triste en un día tan bueno. Y solo puede pedir ayuda, diciéndole que se la concederá, haciendo que estalle su cabeza. Y como la chica que tiene a su lado está asustada, la aprieta más, y mientras la lame, le pregunta dónde está el del sonido celestial. Luego de un tiempo, nuestro prota dice que ha pasado un mes, pero todavía Doko no abre su corazón, preguntándose cuál sería la historia de Tian Lei para que sea tan terco. Y él cuando ve a la esposa de Doko bastante preocupada, y tras notarlo se le acerca rápidamente, preguntándole qué pasa. Y le dice que su hijo Seon ha desaparecido, cosa que se altera el prota. Le pregunta qué ha dicho y le pide que por favor se calme. Y le cuenta que cuando regresó a casa después de comprar, su hijo Seon ya no estaba, y la casa estaba bastante desordenada. Dice que ha buscado por todas partes, pero no ha logrado encontrar a su hijo. Y Yeon dice que si la casa estaba desordenada, podría haber sido un secuestro. Y se pregunta quién podría entrar a la casa del famoso oficial de dragón amarillo Doko para secuestrar a su hijo. Y la mujer le dice que su hijo es débil, por lo que es peligroso que permanezca fuera, ya que él tiene un cuerpo celestial, cosa que deja en duda a nuestro prota, y le pregunta cuál es exactamente su nombre, y la mujer le dice que el sanador dijo que tenía el cuerpo celestial Tianji. El Tianjin, una condición rara que tiene la energía del Jin extremo, y Yeon muy serio le dice que por favor vaya y le cuente esa historia a su esposo, y le diga que el culto demoníaco tiene secuestrado a su hijo Seon. Ya luego lo vemos desplazarse rápido entre los árboles, mientras se lamenta de su rol, ya que en ese momento el loco no se interesó en él, sino en el hijo de Doko. Fingía ser un loco deambulante para así poder encontrarlo, con la intención de dedicárselo a su anterior cuñado y el primer discípulo celestial, el emperador Wisuga. El arte marcial que aprendió Wisuga era la bola de fuego con la naturaleza del Yang extremo. Para neutralizar la energía del Yang, que amenaza la vida de uno mismo, uno debe tomar un elixir con la naturaleza del sonido celestial, o encontrar a alguien que lo posea y absorber su vitalidad. En otras palabras, quiere sacrificarlo para su beneficio. Y ahora entiende la razón por la que Doko rompió su retiro y vino a Morin. Fue para
vengarse por haber matado a su hijo. Su pregunta ya está resuelta. Tuvo muchos accidentes en el camino, así que el director lo envió afuera. Cuando le preguntó cómo regresó después de violar las órdenes, nunca pensó que haría un trato con Wishak. Y al final, ese viejo malvado estúpido creó un monstruo llamado Wonwan. El lugar donde estuvo activo principalmente en su vida anterior fue por estos alrededores, y conoce todos sus escondites, pero no sabe dónde está exactamente en este momento, así que tendrá que investigar uno por uno, pidiendo que por favor no sea tarde. Al mismo tiempo, vemos esta carretilla, y dentro de ella llevan al niño, y alguien pregunta si está bien, y el chofer le dice que el sangrado es peligroso para los niños. Si se pone mal, los vasos sanguíneos pueden paralizarse y morir, y este dice que realmente no importa mucho, ya que solo necesita seguir con vida hasta que llegue al punto de todos modos, y le pregunta si por cierto obtuvo alguna respuesta de Wishak, diciendo al chofer que aún no, preguntándole si lo envía de nuevo, y este le dice que sí, ya que con el niño en sus manos no hay forma de que no acepte las condiciones ofrecidas, y alguien le pide que se detengan. Uno de ellos pregunta qué pasa, y este maestro dice que ellos están involucrados con el rumoreado loco, diciendo que jura matarlos por su nombre, y el chofer le dice que se encuentra dentro, que el que tienen al frente es el maestro Kim Seon, preguntando cómo se atreve el simple maestro llamado Kim Seon a interponerse en su camino, y le da la orden de matarlo, comenzando todos a desplegar su aura, dándose cuenta que todos ellos son maestros del culto demoníaco. Y viendo la pelea, dice que están tardando demasiado, por lo que decide unirse al combate. Y aparece en un instante al frente, dándose cuenta el maestro que ese tipo es peligroso. Su cuerpo está paralizado y una y otra vez se dice que tiene que atacar, pero justo detrás de él aparece una explosión, dándose rápido la vuelta y pregunta quién es. Y nuestro prota dice que le dirá esto solo porque les preocupa. Si quieren seguir viviendo, deben largarse del lugar. Pero retrocedamos para ver qué fue lo que exactamente pasó. Cuando tenían este tipo en esta situación, y estaba todavía analizando, vemos que nuestro prota está mirando desde atrás y se pregunta qué debe hacer. Todos y cada uno de ellos son grandes maestros del cuerpo fantasma. Si une fuerza con ese maestro, posiblemente puedan derrotarlos. Pero el problema es el jinete sentado en el asiento del chofer y el demonio malvado que se encuentra en el carruaje, diciendo que el que está dentro es un verdadero maestro que nunca podrá derrotar con su nivel actual. Se agarra la cabeza y dice que fue difícil regresar, pero si muere en ese lugar, no será más que la muerte de un perro. Y recordando al niño, dice que si hubiera eliminado a ese tipo, nada de eso hubiera sucedido, diciendo que debe calmarse. Si logra rescatar a ese niño, podrá ganarse el corazón del emperador, y es por eso que decide actuar. Rápidamente baja de donde estaba y se coloca detrás de la carroza, diciendo que todo lo que tiene que hacer es salvar al niño y salir huyendo. Y mientras sigue preparándose, rápidamente siente que viene un ataque hacia él. Yeon se pregunta si de verdad notó su presencia, y en un instante está frente a él, y rápido activa la pared de Shura para poder salir de ahí. Y tras aterrizar, dice que eso fue peligroso. Viendo al niño, dice que todavía está a salvo, y se lanza hacia él, diciendo que realmente quiere negociar con Wishak, y por lo tanto no tiene más remedio que salvar a ese niño. En un instante se coloca al lado de él, y notándolo, intenta esquivarlo, pero ya es tarde, por lo que recibe la herida y tiene que soltar al niño, diciendo a Yeon que ya lo sabía, por lo que rápidamente toma al niño y sale corriendo de ahí. Y es cuando llegamos al presente, donde Yeon le dice que se los dirá porque les preocupan. Si quieren seguir viviendo, deben largarse del lugar. El jinete le dice que está llamando la atención innecesariamente, y Yeon le dice que es una lástima que se muera, aunque le haya dicho la forma de alegar su miserable vida, llamándolo patético. Y llamando al jinete Hilo, le dice que no debe matar a ese bastardo descarado, debe capturarlo con vida. Él personalmente se asegurará de darle la muerte más dolorosa que existe, captando la orden, y de inmediato se lanza hacia él. Con ese golpe, Yeon sale volando por el aire y aprovecha para atacar lo que están delante del maestro, con una ráfaga rápida. Tras esto salir, se para justo al frente y le entrega al niño, y le pide que por favor salga de ahí. Él se asegurará de conseguirle algo de tiempo. Le pregunta qué significa esto, y Yeon le dice que incluso trabajando juntos, no podrían cambiar el rumbo de la guerra de todos modos. Alguien necesita mantener a ese niño vivo y pedir apoyo. Y tras ver lo imponente que se ven todos, dice que definitivamente lo entiende, pidiéndole que por favor espere, se asegurará de conseguir ayuda. Y cuando se marcha, da la orden a esos tres de que no dejen que el maestro escape, y se van directo a perseguirlo. Y Yeon le dice que se arrepentirá de sus acciones, preguntando de qué debería arrepentirse. Yeon le pregunta si acaso sabe que acaba de secuestrar al hijo del tigre sin reconocerlo, ya que estaba cegado por el sonido celestial. Y le dice que parece que tiene miedo para decir ese tipo de tonterías. Y Yeon solo se ríe, ya que sus acciones son las mismas en el pasado y en el presente, cosa que lo irrita, que le pregunta si se está riendo de él, lanzándose directamente a atacarlo.
Tras esquivar ese golpe, este logra predecirlo y rápidamente lo toma por la cabeza y le pregunta cómo es que puede huir si tiene una lengua tan larga. Yeon dice que para él ahora tropezarse con un demonio sería prácticamente suicidarse. Sin embargo, tiene experiencia de su vida pasada luchando contra Hwai Yuseong, quien era el hijo menor de Wima. Dice que el poder de Wima es mucho mayor, pero sigue siendo la misma esencia. Ya conoce todas las artes marciales que usa, dándole un codazo en el hombro y zafándose del agarre. Tras zafarse, dice que conoce a la otra persona, pero la otra persona no lo conoce a él. Es difícil de superarlo, pero es lo suficientemente bueno como para ganar algo de tiempo. Aunque por el camino se pregunta cuánto durará, porque ya ha sufrido muchas heridas internas mientras estaba rescatando a Seon. Tras ese movimiento, se pregunta si ha funcionado, y este dice que no lo entiende. Se pregunta cómo es que un tipo que está en pleno apogeo solo puede rasguñarlo. Sin embargo, dice para sí que no puede perder más tiempo, y dice que iba a capturarlo con vida, pero el tiempo está pasando y ya no puede evitarlo. Debería morirse ahora mismo. Tras aterrizar, dice que si incluso la defensa hubiera llegado un poco tarde, sus sentidos se habrían salido. Y este dice que sobrevivir después de ese ataque con todas sus fuerzas es realmente impresionante. Y Yeon le dice que la lengua no es lo único que tiene, sino que también tiene un largo camino junto a su nombre. Le pregunta si está bien, si va él mismo detrás de él. Y este no entiende lo que dice. Yeon dice que ya ha pasado un tiempo considerable, y este riéndose le pregunta por qué eso lo pondría nervioso. Yeon dice que si el maestro va de la persecución e informa a la facción 15 de lo que ha pasado aquí, y este le interrumpe y le dice que eso no va a pasar, ya que la dirección en la que se escapó ese maestro fue donde estaban todos sus hombres, y vemos cómo el maestro está rodeado por todos ellos. Yeon dice que sabía que el cuerpo fantasma era un grupo de 24 miembros, pero pensar que se colocarían en la parte delantera era algo que no estaba en sus cálculos. Sin embargo, dice que no es el momento para preocuparse por cosas como esas. De ahora en adelante, tiene que lidiar con el demonio malvado sin ninguna arma. En ese momento, se puede quedar quieto porque este le ha dado una orden, pero en cualquier momento se puede unir el fantasma a la pelea. Dice que ha escapado por nada, sabía que era peligroso, pero ahora que la situación ha resultado así, no se puede rendir por tampoco, comenzando a levantarse. Este le pregunta si todavía le quedan fuerzas para levantarse, y Yeon sigue metido en sus pensamientos, preguntándose de qué se arrepiente. Si hubiera estado discutiendo sobre lo preciosa que era su vida, no habría puesto un pie en el morín. Sin embargo, una crisis puede convertirse en una oportunidad, imbuyendo aquí en la vaina de la espada, y este mientras se ríe, dice que así es mucho más divertido. Mientras tanto, en el bosque se ve una gran explosión, y vemos al maestro que carga el niño, escondido tras unos árboles, que dice que hay demasiados enemigos, se ha vuelto muy arriesgado huir. Pero se pone en alerta, ya que alguien ha cortado el árbol donde se encontraba escondido, y tras salir, quedan frente a frente. Y este le dice que ya ha sido suficiente. Parece que quiere ganar algo de tiempo hasta que venga el otro maestro, y le pregunta si sabe cuánto tiempo ha pasado para que ellos estén así de coordinados. Mientras tanto, este dice que no tiene escapatoria. Tiene que resolver la coordinación de esos tipos de alguna manera, y les dice que tiene una sugerencia, y le pregunta por qué no cambia de lugar para que el niño no quede atrapado. Se supone que quieren el niño sano y salvo, ¿no es así? Y este solo se queda en silencio, preguntándole a este qué dice, y mientras se acerca, el que aparentaba ser loco, dice que no lo entiende. Le debió haber dicho que no tiene intención de igualar su ritmo, preguntándose este si así es como termina. Persiguió al criminal, pero ni siquiera pudo atraparlo, ni siquiera pudo salvar la vida de un niño, y cerrando los ojos, dice que no pudo proteger la vida de un niño, porque carecía de fuerza, diciendo que lo siente. Sin embargo, pasa el tiempo y nota que nada ha pasado, y tras abrir los ojos, ve que alguien sostiene a uno de los tipos por la cabeza, y se pregunta quién es. Y tras terminar, Doko se voltea y le dice que si hubiera llegado un poco tarde, estaría en un grave problema. Dice que no sabe por qué los demonios se están volviendo locos en Sancheon y no en Xinjiang, pero de algo sí que está seguro: ninguno de ellos saldrá de este lugar con vida. El que lleva al niño le pregunta quién es y Doko le pide que espere un poco, él terminará pronto con esto. Este dice que esa es una gran velocidad, es difícil incluso seguirlo para él con sus ojos. Eso no es una batalla, es una cacería unilateral. Y todos los miembros del culto, mayores de 20 años, fueron derrotados en un instante, diciendo que pesar que hay tal maestro en Sichuan. Y tras terminar le pregunta quién es, y Doko dice que es el padre de ese niño. El maestro le pregunta si puede decirle su nombre, y este por alguna razón le dice que se llama Ton Seon Meiyon, y le dice que por favor lleve a su hijo a un lugar seguro. Más tarde lo visitará para expresar formalmente su gratitud. Este le pregunta si no puede llevarlo él mismo, y Doko le dice que quiere hacer eso ahora mismo, pero tiene que ir a buscar a su discípulo. Este le pregunta si cree que ese tipo de cosas funcionarán para él, pero se da cuenta que detrás del humo se acercaba una espada a su cuello. Sin embargo, en el último momento lo bloqueó.
Yeon, mientras retrocede, dice que pensó que eso sería un movimiento válido, pero al parecer no se pudo. Y apareciendo en un instante detrás de él, le dice que estaba fanfarronando, pero sigue teniendo ese nivel. Yeon dice que ese viejo es pesado y rápido. Es un hombre fuerte que no le falta nada, incluso la energía interna, la resistencia, el físico y la experiencia práctica. Y hasta que llegue su maestro, debe evitar un enfrentamiento con fuerza. Y le dice que ha llegado su hora. Tras ver que lo esquiva, le pregunta cómo es que puede moverse con ese cuerpo, y comienza a atacarlo erráticamente, preguntándole cuánto tiempo piensa huir como una rata asquerosa. Tras ver que se aleja, le pide que no solo huya y ataque como antes, mientras piensa para sí que su orgullo es heredido, si no puede manejar a un solo niño frente a su subordinado. Y Yeon dice que ahora sin una espada, solo puede usar una sola fase, debido a que consume una gran cantidad de energía interna. Es algo que no puede usarla correctamente si se agota su energía en su totalidad, una situación en la que casi no tiene fases que usar. Así que tiene que evitarlo en vez de defenderse. Arrojar lo que se debe arrojar, no importa cuán especial sean las fases. Si no puede golpearlo, es solo una pérdida de tiempo, diciendo que nunca se debe permitir un golpe decisivo. Mientras tanto, dice que ese niño, a primera vista, parece que está siendo empujado terriblemente, pero no está permitiendo lesiones fatales. Pensar que ese niño está luchando tan duro como él contra el anciano del Palacio Magma. Pero por otro lado, el anciano ha perdido completamente la cabeza. Su papel como maestro fantasma es prevenir la furia de los demonios malignos, y dice que puede aguantar el castigo del anciano por desobedecer sus órdenes, pero no puede retrasarlo más. En un instante, interviene en la pelea. Le dijo que no debería meterse en la pelea, y el fantasma le dice que tienen que limpiar y moverse al escondite, ya que es demasiado tarde. Le pregunta qué quiere decir, y el fantasma le dice que tiene que tener en cuenta la onda Kim Song. Si el maestro de Kim Song muere y pierde el contacto, la facción de Kim Shen investigará, y no lo aguanta más y libera su energía. Y le dice que ahora realmente lo va a destrozar, así que tiene que prestar atención, diciendo que lo hará. Y mientras sigue caminando, el fantasma nota que viene algo de lejos, y sin darle tiempo, Doko lo aplasta desde arriba. Le pregunta quién es, y Doko pregunta si es demasiado tarde, y Yeon dice que ha llegado su maestro. Doko le pide disculpas, y le dice que aguantó bastante bien hasta que llegue, y Yeon le dice que morirá pronto por escuchar eso, pidiéndole por favor que lo haga rápido y lo lleve al hospital, diciendo que eso hará. Se pregunta quién es ese tipo, ni siquiera puede mover un dedo, y tragando en seco, se pregunta cómo es que él, que está en el estado de trascendencia, no puede moverse ni siquiera un poco. Eso no tiene sentido. Y Doko le dice que parece que es el jefe de los demonios, y el jefe del Palacio Magma se pregunta si no puede hacer nada, y se pregunta si es una de las 10.000 dinastías. Dice que realmente hay un monstruo de Sichuan, y se pregunta si es el rey del veneno, pero rápidamente lo niega. Esa corriente blanca no es algo que el veneno puede emitir. Doko le pregunta qué pensaban hacer secuestrando a su hijo, y le pregunta de qué está hablando. Ni siquiera sabe quién es, y Jen le dice que se lo había advertido. Le dijo claramente que se arrepentiría. Dice que pensó que el joven estaba fanfarroneando, pero resulta que estaba totalmente equivocado. Intenta manipularlo, diciéndole que si quiere que su hijo esté bien, no debería acercarse a él imprudentemente. Y Doko le dice que es una pena, pero todo lo que estaban persiguiendo el maestro, que tenían a su hijo, hace mucho que están muertos, diciendo que le preguntará nuevamente qué pensaban hacer secuestrando a su hijo. Y Yeon le dice que lo sabe todo, así que no tiene que preguntarle, y rápidamente le explica lo que querían hacer. Doko dice que si lo sabe, no hay necesidad de mantenerlo con vida, y Jan le dice que eso es cierto, pero si rompe sus extremidades o elimina su Dantian y se le entrega a la facción de Kim Shen, sería un buen regalo, aunque en cuanto al presente, solo con el viejo sería suficiente, diciendo que sí, acabando con la vida del fantasma. Dice que tiene que huir lo más rápido posible. Si vive, es posible que pueda matarlo más tarde, pero no importa de la manera que lo mire, no hay forma de escapar de él. Se pregunta qué puede hacer, y es entonces cuando mira hacia atrás, y sonriendo, dice que tomará un rehén. Pero mientras se acerca, ve que Yeon se está riendo, y dice que darle la espalda a un maestro es como querer suicidarse, y mientras lo están bajando, le dice que ahora ve que realmente está senil.